Bien, como estuvimos viendo en televisión terrestre y en amplificación y distribución de la señal, vemos que cuando tenemos la ICT tenemos que calcular ciertos parámetros para saber las atenuaciones que tenemos por todo nuestro sistema. Vamos a ver cómo tendremos que calcular los derivadores y calcular las pérdidas por los distintos elementos por los que pasa la señal. Seguidme. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice: dibuja un esquema de red de radiotelevisión para un edificio de 6 plantas desde la planta baja hasta la quinta planta. O sea, tenemos un edificio que tiene 6 plantas, que tiene abajo unos locales comerciales o lo que sea, y después tiene 5 plantas. En total 6 plantas. Nos dice que el edificio tendrá 2 viviendas por planta. O sea, una a cada lado y 3 tomas por vivienda. Cada vivienda tendrá 3 tomas de televisión. La red de distribución partirá de un mezclador radiofrecuencia a frecuencia intermedia o diplexor de 2 salidas. Las distancias serán de diplexor a derivador 5 metros, de derivador a PAU 10 metros, de PAU a toma 7 metros y la distancia entre derivadores, o sea, entre una planta y otra, de 3 metros. Vamos a ver aquí un dibujo donde nos lo podemos ver más gráficamente. Tenemos la primera que nos dice de diplexor a derivador. Aquí tenemos el diplexor. Y del diplexor a lo que es el derivador tenemos 5 metros, solamente al primero de los derivadores. Después todos los derivadores distarán 3 metros uno de otro. Después de lo que es el derivador al PAU tenemos 10 metros, como nos dice el ejercicio, y del PAU a la toma tenemos 7 metros. Pues todos esos metros de cable tendremos que contarlos para poder aplicarle la atenuación que nos dan aquí en estos datos. ¿Qué pérdidas tenemos? Nos da los datos de que el mezclador, que es el diplexor, tiene una pérdida de 2 decibelios. Esto prácticamente va a ser para todos lo mismo, igual que el PAU, que tiene una pérdida de 7,5 decibelios. Que igual para todas las tomas del edificio tienen que pasar por un PAU y pasan por el mezclador. Y después tendremos las pérdidas del cable, que son 0,18 decibelios por metro. Ya tenemos todo. Pero ahora tendremos que hacer una tabla donde nos diga en las tomas qué pérdida tenemos desde la cabecera hasta cada una de las tomas de todas nuestras plantas. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos una tabla con lo que son las pérdidas de los derivadores por planta. Aquí este dato nos lo da el libro. Las tomas tienen una pérdida de 0,6, el PAU de 7,5 y, como hemos dicho, el diplexor de 2. Y el derivador de la planta baja, de la primera, la segunda planta, de la tercera planta, etcétera. Por eso tenemos que irnos al catálogo de Televes, que lo tenemos aquí abajo. Y pérdida de la planta baja, sea, aquí la planta baja es esta, como solo tenemos 2 viviendas, es 2. Sea planta, la primera planta. ¿Vale? ¿Y esto qué pérdida de inserción tiene? Tiene 2,5. ¿Y qué pérdida de derivación? 12. Es aquí. Pérdida de paso 2,5, pérdida de derivación 12. Siguiente planta, la primera planta y la segunda planta. Aquí lo tenemos. Aquí son la segunda y la tercera, porque ya hemos considerado la primera como los locales comerciales de abajo. La segunda y la tercera planta, pues 1,2 y 15. 1,2 y 15. Y así seguimos, y si tuviéramos más plantas, de la octava a la décima sería esto, etcétera, etcétera, etcétera. El PAU ya hemos dicho 7,5 y la toma final 0,6. Y aquí hemos sacado los datos que necesitábamos, que no nos da el ejercicio, que son los los derivadores. Continuamos. Vamos a dejar aquí los datos, porque estos datos vamos a tener que pasarlos a Excel. Permitidme que os enseñe una tabla ya hecha con lo que es la solución del problema. Aquí tenemos donde metemos todos los elementos y las atenuaciones de los elementos, de qué tipo son los derivadores, qué atenuación tiene de pérdidas de paso, todas estas, y pérdidas de derivación, todas estas. Teniendo las pérdidas de paso y de derivación, ahora tenemos que ver también qué metros hay de cable que nos han dado en el enunciado. Aquí lo tenemos, entre el mezclador y el derivador 5 metros, entre plantas 3 metros, entre el derivador y el PAU 10 metros y del PAU a la toma 7 metros. Ya tenemos aquí en estas dos tablas todos los datos. Aquí esto lo dejaremos para el final, lo de la toma más favorecida y desfavorecida, porque eso nos lo hace automáticamente.
Y aquí tenemos la tabla que tendremos que rellenar nosotros y hacer las fórmulas, y nos servirá para futuros ejercicios no tener que hacer nada porque tendremos ya la tabla y solo tendremos que cambiar los parámetros que nos dan y las distancias que hay de los cables, y ya con la tabla esta, magia, se nos hace todo automáticamente, nos dará aquí las pérdidas de todo. Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo rellenar esta tabla, que es la que tengo yo preparada, vacía, y vamos a meter todos los datos y vamos a ver qué fórmulas tendremos que usar para que nos dé las pérdidas. Eso será en el siguiente vídeo.